Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este majestuoso, maravilloso fic de mi querida Sadesa. Que vaya capítulo anterior, chicas, vaya. Que mi querida Flammy saca las uñas. Sabemos que Flammy tiene un carácter bastante fuerte, chicas. Ha bajado un poquito su carácter porque ha llegado a su vida Emil. Y Emil ha sido la luz que necesitaba Flammy para poder seguir adelante, porque recordemos que en el anime lo último que sabemos de ella es que parte hacia el frente de batalla, hacia la guerra. Entonces, chicas, esta parte yo la estoy amando porque estamos viendo algo totalmente diferente de mi querida Flammy, inclusive de Albert. Albert siempre lo hemos visto como el protector de Candy, que está ahí para Candy, para todos, y poco vemos de su vida privada. Sabemos que Albert es muy discreto referente a eso. Entonces ahorita está con conflicto porque Flammy escuchó la conversación que tenía o que tuvo con George, donde confirmamos que ha encontrado evidencia clara y contundente de que, imagínense una foto de Eleanor embarazada. No, chicas. Imagínenlo. No, yo estoy impactada, yo estoy emocionada, chicas, porque encontrar esos documentos que comprueban la existencia de un hermano de Terry. Ay, no, chicas, de verdad que estoy con la piel chinita, literalmente, chicas. Pero aquí lo que me sorprendió fue la actitud de Flammy. Yo más o menos la entiendo, chicas, porque debe de haber sido una gran sorpresa para Albert y para George el haberse dado cuenta de que, pues, seguramente escuchó la conversación, chicas. Literalmente, por eso George dice: patitas, ¿pa' que los quiero? Jefe, yo ya me voy, lo dejo con su bronca, con permiso. Lo veo después. Duerma, descanse. Ninguno de los dos descansó después de esa conversación que tuvo Flammy, bastante dura, bastante directa, pero Flammy poniéndose en los zapatos de Eleanor, porque Eleanor está ignorante a muchos detalles, y lo que sí estoy de acuerdo es que le haya dicho a Albert que tenía que hablar con Eleanor. Si no lo hacía, ella iba a hablar con Eleanor, así tal cual, chicas. Conocemos a Flammy. Flammy no se anda con rodeos. Flammy es muy directa. Flammy le gusta decir las cosas de frente, no las esconde. Entonces, pues Albert va a tener que hacer algo, porque no puede permitirse que lo vean como otra cosa cuando no lo es. Él tiene que hablar con Eleanor, ponerle las cartas sobre la mesa y decirle tal cual lo que él sabe y lo que ha encontrado. Flammy solamente es aquel empujoncito que quizá Albert necesite. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de esta maravillosa historia llamada El aleteo de una mariposa. Capítulo 27, parte 2. Los ojos de Flammy se detuvieron en su nombre. Patricia, nerviosa, le tendió el diario abierto en la página completa. Flammy comenzó a leer.
La carta hablaba de una mujer silenciosa, de mirada firme, que curaba con manos temblorosas pero decididas, que cargaba con la pérdida de alguien o a quien nunca pudo nombrar en voz alta. Una mujer que, incluso cuando el amor se le escapó entre los dedos, eligió vivir por un niño que hoy le llama mamá. Flammy apenas alcanzó a terminar el último párrafo. Una lágrima cayó sobre el papel, luego otra y otras más. Sus hombros se estremecieron sin poder contener más esa mezcla de gratitud, tristeza, alivio y dolor. Flammy, yo no quería que te sintieras así. Perdón si fui muy personal, si te expuse, dijo Patricia visiblemente conmovida. Solo quise que el mundo supiera quién eres. Flammy negó con la cabeza, con la voz aún entrecortada. No, Patty, es solo emoción. Te agradezco por dedicarme tu primera columna. No sabes cuánto significa. Emil, que ya se había acercado sin que ellas lo notaran, la miró preocupado. Mami, ¿estás triste? ¿Qué te pasa? No, mi amor, susurró ella, secándose las lágrimas. Son lágrimas buenas. Emil, vamos al jardín. ¿Quieres? Le propuso Patricia, y veamos el menú de postres. ¿Te parece? Él asintió, tomándola de la mano, y ambos se alejaron. En el comedor, Eleanor esperó a que el silencio volviera. Entonces tomó la taza de té con gesto calmo y miró a Flammy. Las palabras de Patricia han tocado algo muy profundo en ti, pero yo creo que tus lágrimas no son solo por el artículo. ¿Me equivoco? Flammy asintió en silencio. Y cuando Patty volvió del jardín, con Emil el pequeño estaba distraído jugando con un pequeño cuaderno y lápiz que le había dado. Lo sentó en la mesa y observó al niño mientras escuchó lo que Eleanor hablaba con Flammy. Eleanor le tomó la mano con gentileza. Tus lágrimas tienen nombre, ¿verdad? Alguien de ojos azules, quizás. Flammy bajó la mirada. Yo no lo sé. No sé qué me pasa. Anoche sentí que me rompía por dentro. Yo creí que me veía como una amiga, alguien en quien confiar, pero fue como si de pronto me recordara que no encajo en su mundo, como si todo lo vivido no bastara, como si yo fuera poca cosa. Eleanor le acarició el dorso de la mano con ternura. Flammy Hamilton, escucha bien lo que voy a decirte. Nunca, jamás debes sentirte menos. No tú, que fuiste capaz de arriesgar la vida por salvar la de otros. No tú, que elegiste vivir sin perder la ternura, aún en medio del horror. Hizo una pausa y con voz serena continuó. A veces los hombres nobles no saben cómo actuar frente a una mujer que les mueve el suelo. Y tú se lo moviste. Créeme, tal vez no lo supo decir, tal vez tuvo miedo, pero su torpeza no define su valía. Flammy rompió en llanto otra vez, pero esta vez en el regazo de alguien que comprendía no desde el juicio, sino desde el alma. Eleanor, gracias por hablarme así, por no dejarme ir creyendo que fue mi culpa. Tú no encajas en ningún molde, querida, y eso es lo más hermoso de ti. Eleanor la abrazó con firmeza mientras acariciaba su cabello. Pensó que quizás la vida no le había dado hijas de sangre, pero le había traído mujeres valientes a quienes cuidar como si lo fueran.
Flammy terminaba su té, cuidando que Emil no dejara caer las migas del pan sobre su ropa de viaje, mientras Patricia y Eleanor conversaban en voz baja sobre el horario del tren. La despedida parecía cercana, pero serena. Todo estaba bajo control. Eso creía. Del otro lado de la suite, Albert tocó con suavidad la puerta. Una vez, 2 veces. Silencio. ¿Flammy?, llamó en voz baja. Esperó un instante más y luego giró lentamente el picaporte. Al asomar el rostro, su corazón dio un vuelco. La habitación estaba vacía, la cama hecha, la lámpara apagada, ni un sonido del otro lado. Por un segundo pensó que se habían marchado sin despedirse, pero entonces las vio. Las maletas, aún junto a la puerta, el abrigo de Flammy colgado en el perchero, su sombrero encima de la cómoda. Sintió un alivio tan visceral que se llevó una mano al pecho sin darse cuenta. Justo entonces apareció George, entrando con unos papeles doblados bajo el brazo. ¿Ocurre algo?, preguntó al notar el rostro preocupado de Albert. Albert lo miró, luego bajó la vista un instante antes de confesar. ¿Sí? Bueno, anoche, después de que tú saliste, ocurrió un malentendido. Lo que tú me confirmaste sobre Michael y Eleanor, Flammy ya lo sabía por boca de ella. Y mi reacción, tu presencia, no lo manejé bien. George lo observó en silencio. Ella se sintió fuera de lugar. Continuó Albert. Usó esas palabras. Poca cosa, como si no tuviera derecho a estar cerca, como si yo también pensara eso. No lo soporto. No quiero que se aleje de mí, y mucho menos quiero dejar de ver a Emil. Se pasó una mano por el cabello frustrado. No sé cómo repararlo, George. George dejó los papeles sobre la mesa y cruzó los brazos con serenidad. Señor Albert, si me permite, por primera vez, creo que usted no está tratando con negocios ni deberes familiares. Usted se ha enamorado, y eso, por muy claro que lo vea desde fuera, puede nublarlo por dentro. Albert alzó la mirada, sorprendido. No lo negó. No podía. George sonrió apenas. Si usted desea, puedo hablar con la señorita Flammy. Tal vez aclarar las formas. Albert negó despacio con la cabeza. No, esto debo arreglarlo yo. George asintió con respeto. Entonces le deseo suerte y humildad. Con ella no sirven los discursos, señor. Solo la verdad. Albert suspiró, sabiendo que su asistente tenía razón, y por primera vez en años no se sintió el hombre que controlaba todo, sino uno que tenía algo que perder. El hall del Waldorf Astoria brillaba con el sol de la mañana filtrándose por los vitrales, pero para Flammy Hamilton la luz no alcanzaba a disipar el nudo que sentía en el pecho. Había pedido un coche de alquiler con suficiente antelación. No quería encuentros, ni más explicaciones. Solo necesitaba marcharse. Le pidió al Botones que recogiera sus cosas de la habitación contigua. Patricia y Eleanor la acompañaban con discreción, dándole espacio para la despedida sin preguntas. En el piso de arriba, Albert escuchó el ruido de maletas siendo arrastradas por el pasillo.
Se asomó, aún con la camisa sin abotonar del todo. —¿Flammy? —llamó con una mezcla de urgencia y duda. El joven Botones se detuvo y con respeto contestó. —Lo siento, señor Arley. La señorita Hamilton pidió que retiráramos sus pertenencias. Espera su coche en la entrada. Albert sintió un vacío súbito. Bajó apresurado por las escaleras de mármol, esquivando a un par de huéspedes, con el presentimiento de que si no llegaba a tiempo, algo se rompería para siempre. Y la vio. Allí, en la majestuosa entrada del hotel, Flammy abrazaba con fuerza a Eleanor Baker, mientras Patricia lo observaba con ojos húmedos. Emil, a su lado, sujetaba su osito de trapo con una expresión confundida. El portero anunció la llegada del automóvil. Albert se acercó, sin importarle las miradas. «Flammy», pronunció con suavidad, como si el nombre mismo pudiera detenerla. Ella bajó la mirada al oírlo, pero no se giró. «¡Tío Albert!», interrumpió Emil, corriendo hacia él. «¿Ya nos vamos? ¿No vienes con nosotros?». Albert se agachó a abrazarlo, sintiendo cómo su pequeño cuerpo se aferraba con cariño. Iba a responder, pero Flammy lo hizo antes. «No, Emil, él no vendrá con nosotros», dijo con firmeza, adelantándose. «Muchas gracias por su hospitalidad, señor Arley». Lo dijo sin mirarlo a los ojos. Fue un disparo directo, educado, pero helado. Se dio la vuelta con elegancia contenida, tomó la mano de Emil y comenzó a caminar hacia el coche. Patricia, sorprendida, giró la cabeza hacia Albert. Hacía tiempo que no veía a Flammy hablar con tanta rigidez. Algo había pasado. Algo serio. Albert intentó alcanzarla. Extendió una mano hacia su brazo, pero ella se detuvo en seco y giró apenas el rostro, sin dejar de caminar. «No, no me toques», dijo en voz baja pero tajante. «Si quieres hablar con alguien aquí, habla con la señora Eleanor». Y sin esperar más, subió al automóvil con Emil, cerrando la puerta detrás de sí. El chofer arrancó en silencio y el Waldorf Astoria se fue alejando por el espejo retrovisor. Albert se quedó allí, inmóvil, con la mano aún a medio extender, como alguien que había perdido más que una conversación pendiente. Albert Arley no salió corriendo detrás del coche. Sabía que no era el momento. Flammy necesitaba espacio. Y él, respuestas. Las que solo Eleanor Baker podía darle. Con paso firme, regresó al vestíbulo. Eleanor seguía sentada en la mesa del desayuno, aún con una taza de café entre las manos. La mirada serena de una mujer que lo había visto todo y que no tenía intención de mentirse más. Albert se acercó y con voz baja le pidió: ¿podríamos hablar a solas? Eleanor asintió, comprendiendo de inmediato. Claro. Patty, cariño, se volvió hacia Patricia. Ve tranquila al trabajo, luego nos cuentas cómo te fue. Patricia se despidió con un beso en la mejilla y una mirada cargada de inquietud hacia Albert. Algo estaba ocurriendo y no necesitaba más palabras para saberlo. Eleanor se levantó con su elegancia habitual, recogiendo su bolso y el periódico del día. ¿Te parece mejor en mi casa?, le propuso, señalando con sutileza una mesa cercana donde un joven periodista hojeaba con demasiada atención su cuaderno de notas. Con la boda de mi hijo, han aparecido más buitres de los habituales.
Como dice Terry, la prensa siempre huele cuando hay carne fresca. No quisiera regalarles más titulares. Albert esbozó una media sonrisa y asintió. Esta tarde, entonces. Gracias. Antes de marcharse, Eleanor le tendió el periódico. Por cierto, mira el primer artículo de Patricia. Fíjate a quién lo dedicó. Albert tomó el diario. Sus ojos recorrieron el titular y luego la columna firmada por Patricia O'Brien. Cuando llegó al nombre de la mujer homenajeada, su expresión se suavizó y luego se tensó ligeramente. Leyó cada línea con atención, como si las palabras fueran una confesión íntima. A Flammy Hamilton, aquella mujer que amó en silencio, que perdió, que salvó, que sostuvo el cielo con sus manos manchadas de tierra. Esta columna es para ti, porque incluso en la guerra hay flores que resisten. Cerró el periódico lentamente, en su pecho como un eco que no quería admitir. Lo supo con claridad. Estaba enamorado de Flammy Hamilton, de su fuerza, de su ternura, de su forma de mantenerse entera mientras todo a su alrededor se quebraba. Pero al mismo tiempo sintió una punzada honda, inesperada. Amó en silencio. ¿A quién? A un hombre caído en el frente. ¿A alguien que la había dejado partir? ¿Vivía todavía? ¿Estaba en contacto con él? ¿La pensaba? ¿La esperaba? La sola posibilidad lo sacudió más de lo que habría querido. Sintió celos, sí, pero no eran de posesión, sino de ausencia, de no haber estado allí cuando ella sufría, de haber llegado tarde a una historia que tal vez ya estaba escrita. Se pasó la mano por la frente y miró hacia la puerta giratoria del hotel, por donde ella se había ido minutos antes. No podía dejar las cosas así. No por orgullo, no por ego, sino porque por primera vez el futuro que imaginaba tenía un rostro y unos ojos que no podía olvidar. Esa tarde Eleanor recibió a Albert Arley con una media sonrisa, vestida con un vestido de seda azul marino y el cabello recogido en un moño descuidado que solo realzaba su belleza madura. «Bienvenido, William», dijo con tono afable pero directo. «¿Te sirvo algo antes de cenar? ¿Un whisky? ¿O prefieres ir directo al asunto?» Albert se quitó los guantes lentamente y los dejó sobre una mesita cercana. «Prefiero lo segundo, si no te molesta». «Entonces ven», le indicó con la mano hacia el salón, donde una lámpara de pie iluminaba con calidez un sofá de terciopelo oscuro. Se sentaron uno frente al otro, con la mesa baja entre ellos. El salón estaba en penumbras, suavemente iluminado por la luz que entraba por los ventanales, cubiertos con cortinas de lino. Eleanor había servido el té, pero ninguno de los dos había tocado sus tazas. Albert se mantenía en silencio, observando las fotografías enmarcadas sobre la repisa. Imágenes de obras teatrales, retratos antiguos en blanco y negro, y una más reciente, con Candy y Terry durante un ensayo. Eleanor lo miraba con cierto nerviosismo contenido. Había notado su expresión desde que llegó. No era enojo, era algo más profundo, algo que ella reconocía demasiado bien. La carga de una verdad demasiado grande. «Albert», dijo al fin, «¿por qué estás aquí en realidad?» Él no respondió de inmediato.
En cambio, sacó una carpeta del interior de su abrigo y la colocó sobre la mesa. La abrió con calma. Dentro, una sola fotografía. Eleanor la miró y el mundo se detuvo. Era París. Ella y Amélie, jóvenes, abrazadas en una calle adoquinada. Ella con el rostro redondo de quien espera a un hijo. Amélie sosteniéndole el vientre con dulzura. Ambas sonreían. No era una foto casual, era un testimonio. Eleanor la tomó entre sus manos temblorosas. ¿Dónde?, susurró. George fue a Francia. Comenzó a investigar por Patricia y acabó encontrando esto. Habló con una anciana, vecina del edificio donde vivía Amélie. Le contó cosas que nadie debía saber. Cosas que, tal vez, has llevado sola demasiado tiempo. Ella cerró los ojos. Contuvo un suspiro que dolía como puñal. Eleanor, dijo Albert con una voz casi rota. ¿Por qué buscas a Michael Lawrence? Continuará. Ay, chicas, ahora se nos viene todo. Se nos viene ahora sí como cascada, como gorda en tobogán. No lo digo irrespetuosamente, chicas. No lo digo, así no me lo van a tomar a mal. Pero sí, así, literalmente, ahora sí, Eleanor va a platicarnos, bueno, ya lo sabemos más o menos, a grandes rasgos, todo lo que ha pasado. Yo solamente espero que mi cabecita loca que tengo yo no sea cierto lo que me preocupa, porque no se me quita del pensamiento esas palabras de George cuando dijo que posiblemente ni Michael mismo sabía quién era. Es fin de semana, chicas, el primero de este último mes. Disfrútenlo, descansen. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.